Me dijeron que estaba muerta para ellos. Ya no eres parte de esta familia, siseó mi madre frente a todos. No recibirás ni un céntimo. Por un momento creí en sus palabras. Me quedé allí con el corazón a punto de estallar, la cara ardiendo de humillación, lista para salir de la habitación como la hija no deseada que había sido durante años. Pero entonces el abogado aclaró la garganta. En realidad, dijo levantando un sobre grueso de un maletín de cuero, su nombre es el único que aparece en el testamento. La habitación quedó en completo silencio. La sonrisa de mi padre desapareció. Las uñas de mi hermana dejaron de sonar sobre la mesa. Se podía escuchar cómo el aire dejaba de circular. Y en ese silencio no sentí ingratitud. Me sentí vista. Esta es la historia de cómo las personas que me descartaron recibieron exactamente lo que merecían. Y cómo mi abuelo, aunque ya no estaba, se aseguró de que la verdad no fuera enterrada con él. Desde que tengo memoria, siempre fui la que no encajaba. No era la hija perfecta que sacaba buenas notas, ni la encantadora que sabía exactamente qué decir en las cenas familiares. Era la callada la que siempre hacía demasiadas preguntas, la que no sonreía para la cámara cuando las cosas no estaban bien. Cuando rechacé una oferta de trabajo en la empresa de mi padre y elegí trabajar en una ONG que ayudaba a mujeres a rehacer sus vidas tras matrimonios abusivos, mi madre me dijo que estaba desperdiciando mi educación. Cuando me mudé a un pequeño apartamento en el centro, en lugar de quedarme en la mansión familiar, mi padre me preguntó si quería avergonzarlos. Y cuando finalmente enfrenté a mi hermano por su problema con el alcohol después de que estrellara mi coche, me convertí en la ingrata. Cada foto familiar tiene una pieza faltante, y esa pieza soy yo. Al principio no lo decían en voz alta. Nunca tuvieron que hacerlo. Su silencio lo decía todo. La silla vacía en Navidad, los grupos de mensajes de los que ya no formaba parte, las excusas vagas que mis padres daban a los demás sobre por qué Jessica estaba muy ocupada últimamente. Hice las paces con ello, o al menos creí que lo había hecho. Construí una vida tranquila, no perfecta, pero honesta. Trabajaba largas horas en el refugio, llegaba a casa con mi perro rescatado y pasaba los fines de semana pintando muebles viejos que encontraba en ventas de antigüedades. Dejé de intentar ganar su amor. Dejé de aparecer solo para ser ignorada. Pero cuando mi abuelo murió, algo dentro de mí se quebró. Él siempre fue diferente. No le importaban las apariencias. Lo que le importaba era la bondad. Me visitaba los domingos solo para traerme melocotones frescos del mercado de agricultores. Una vez pasó toda una gala benéfica de mi ONG, aunque odiaba usar corbatas. Sin embargo, cuando murió no me lo dijeron. Me enteré por un recorte de periódico que me envió por correo electrónico a alguien de mi trabajo. No mis padres ni mis hermanos, sino un compañero que había leído el obituario. Lo enterraron en una ceremonia privada y ni siquiera me enviaron un mensaje. Debería haberlo sabido entonces, me habían cortado completamente. Así que cuando recibí ese correo electrónico, una invitación formal y fríamente redactada para la lectura del testamento, casi lo borré. Al principio pensé que era una broma cruel, tal vez un último golpe de mi hermana que alguna vez me llamó una desilusión de corazón sangrante. Pero algo en la firma, el nombre del abogado de mi abuelo, me hizo dudar. Él no habría enviado esto a menos que importara, a menos que hubiera dejado algo pendiente. Así que fui, y entré en una sala llena de personas que ya habían decidido que no pertenecía allí. La oficina del abogado estaba en un edificio de piedra en las afueras del centro. Era una de esas antiguas mansiones coloniales con ventanas relucientes y una puerta demasiado pesada para sus bisagras. Me quedé en el coche durante 10 minutos antes de entrar. No porque tuviera miedo, no ya no, sino porque necesitaba recordar por qué lo hacía. No por ellos, ni siquiera por el dinero de mi abuelo si es que quedaba algo. Vine porque necesitaba respuestas. Necesitaba saber si el hombre que una vez me llamó su pequeña brújula realmente me había olvidado al final. Crucé la puerta pesada y me sumí en el silencio de la madera de caoba y el cuero. El recepcionista, un joven con traje azul marino, levantó la vista y sonrió cortésmente. «¿Jessica Monroe?» Sí. La sala de conferencias C al final del pasillo, la segunda puerta a la izquierda. Ya han empezado a llegar.
Por supuesto que sí. Al acercarme a la puerta escuché voces familiares pulidas fuertes y llenas de un dolor ensayado. Mi padre decía algo sobre el legado. La risa de mi madre flotaba por el pasillo como cristal quebradizo, encantadora, ensayada. Mi hermana Belle se quejaba de las sillas. Honestamente, papá, ¿no podría haber contratado a alguien que trabajara en diseño de interiores? Me detuve un momento, no porque estuviera nerviosa, sino porque quería saborear ese último aliento antes de entrar a la boca del lobo. Cuando entré, todas las miradas se voltearon. Hubo un instante de silencio atónito, como si hubiera irrumpido en mi propio funeral. El rostro de mi madre se tensó. «¿Qué haces aquí?», preguntó su voz aguda cortés, justo lo suficiente para herir. «No fuiste invitada», añadió Belle, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. «Recibí un correo electrónico», respondí con calma levantando la barbilla. De parte de la oficina del señor Langford, asentí hacia el hombre alto y delgado. Al final de la mesa el abogado de mi abuelo. Su expresión era impenetrable. «Les pedí que eliminaran tu nombre de la lista». Mi madre soltó cortante. «Hiciste tu elección hace mucho tiempo». «No sabía que el dolor viniera con listas de invitados», dije mi voz más baja de lo que esperaba. Mi padre se levantó. «No hagamos un espectáculo. La presencia de Jessica es desafortunada, pero ya está aquí. Vamos a seguir con esto». «Estoy de acuerdo», dijo el señor Langford suavemente, levantándose finalmente. Ajustó sus gafas y se aclaró la garganta. «La lectura comenzará en breve, pero antes de proceder, hay una declaración preliminar que mi abuelo me pidió que leyera en voz alta». Los ojos de mi madre se entrecerraron. Belle incluso levantó la vista. Hasta mi padre se tensó. «Claro», dijo mi madre, «terminemos con esto». Pero lo que vino después no era lo que esperaban y definitivamente no era lo que habían preparado. En el momento en que me senté, sentí ese familiar peso frío del juicio. Mi madre no se molestó en ocultar su mirada fulminante. Mi padre entrelazó sus manos exhalando, como un hombre obligado a tolerar una molestia. Belle me escaneó de arriba abajo, desde mi blusa sencilla hasta mis zapatos de segunda mano, y sonrió con desdén. Se inclinó hacia mi madre y susurró algo. Ambas se rieron. No me importaba lo que fuera. Había pasado demasiados años dándole oxígeno a esos susurros. El señor Langford aclaró la garganta un gesto pequeño pero imponente. «Si todos están listos, empezaré». Pero antes de que pudiera hablar, mi madre se levantó. «En realidad», dijo su voz almibarada con falsa gracia, «antes de perder más tiempo, creo que hay algo que debe decirse». El abogado vaciló. «Señora Monroe, esto es...». Ella lo interrumpió con una sonrisa práctica. «Sé que mi suegro tenía buenas intenciones», comenzó, mirando a la sala como una actriz de teatro. «Pero Jessica no ha formado parte de esta familia desde hace mucho». Algunos de los parientes más lejanos se removieron incómodos. Tíos, primos, personas que alguna vez me enviaron tarjetas de Navidad. Ahora eran meros espectadores silenciosos observando una ejecución pública disfrazada de lectura de testamento. Mi madre continuó. «Ella ha dejado claro que no tiene respeto por nuestros valores, nuestros sacrificios. Huyó de todo lo que esta familia construyó y ha decidido permanecer alejada». «No elegí el distanciamiento», dije en voz baja. «Elegiste el silencio». Su rostro se endureció al instante. «Ya no formas parte de esta familia». Y luego llegó la frase que jamás olvidaría: «No recibirás ni un solo céntimo». Ahí estaba la verdad expuesta como una bofetada en la cara. No me moví, no lloré. Pero algo dentro de mí, algo frágil y viejo, se quebró. El señor Langford ajustó lentamente su corbata. «Creo que tu suegro no estaría de acuerdo», dijo, y mi madre lo miró con dureza. «¿Perdón?». El abogado abrió el maletín de cuero frente a él y sacó un sobre sellado. Lo sostuvo con ambas manos, luego miró a su alrededor. «Antes de continuar», dijo con voz calmada pero con un peso que llenaba la habitación, «debo aclarar un punto». Golpeó el sobre suavemente, creando un eco en el aire. «Jessica Monroe es la única beneficiaria mencionada en este documento». El silencio que siguió fue devastador. Un vacío, una ruptura. Los labios de Belle se abrieron ligeramente como si intentara procesar esas palabras. Mi padre parpadeó 2 veces.
Los nudillos de mi madre se pusieron blancos contra el respaldo de la silla, y yo, la ingrata, la desterrada, me quedé allí callada, porque por primera vez la verdad habló por mí. La voz de mi madre cortó el silencio como un cristal roto. «Esto es un error», dijo su sonrisa, temblando en las comisuras. «No es posible que mi suegro dejara todo a ella, no después de todo lo que ha hecho». El señor Langford ni siquiera parpadeó. Simplemente desplegó el documento con la precisión de un cirujano. «No hay ningún error», respondió con calma. «Su suegro, el señor William Monroe, firmó este testamento 6 semanas antes de su fallecimiento. Es legalmente vinculante y ha sido testificado». Mi padre habló por fin, su voz quebrada por la incredulidad. Estaba enfermo, al final confundido. Lo vimos. Pensaba que el cartero era un espía de la Segunda Guerra Mundial. Es curioso, dije antes de darme cuenta, porque hace 2 meses me llamó para ayudarlo a configurar su nuevo teléfono inteligente y me ganó en 2 partidas de ajedrez en línea. Langford asintió. Previniendo tales objeciones, el señor Monroe solicitó una evaluación psiquiátrica completa el mismo día en que firmó el testamento. Sacó una carpeta del maletín y la deslizó sobre la mesa. La evaluación fue realizada por la doctora Olivia Hart, neuróloga, jefe del Centro Médico St. Augustine. Su informe está en esta carpeta. Nadie se movió. La habitación se había convertido en piedra. Langford abrió el archivo y leyó en voz alta. El señor William Monroe se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales y juicio claro. No presenta deterioro cognitivo, comportamientos delirantes ni capacidad disminuida. Es completamente consciente de las implicaciones de sus decisiones. Cerró la carpeta y la guardó con cuidado en su maletín. Cualquier impugnación del testamento por motivos de incompetencia mental será desestimada de inmediato. Mi madre se sentó lentamente como si la gravedad hubiera cambiado. «Pero esto no es justo», susurró Bell. «Nos dejó. Ni siquiera vino a su funeral». «¿Por qué no me dijeron que había muerto?», respondí, mi voz fría ahora. «Me enteré por una alerta de Google. Mientras todos ustedes se vestían de negro para las cámaras, yo estaba encendiendo una vela sola». Langford se enderezó una vez más. «Y hay algo más», dijo sacando una memoria USB negra y sosteniéndola entre los dedos. Su suegro grabó una declaración en video. Fue notariada, testificada y preparada para ser presentada hoy. Bell soltó un suspiro ahogado. Mi padre murmuró: «Oh, Dios». Y por primera vez mi madre pareció temerosa. Langford no pidió permiso. Colocó la memoria en el ordenador portátil junto a él y giró la pantalla hacia la mesa. La pantalla cobró vida. El rostro de mi abuelo apareció más viejo, más frágil de lo que recordaba, pero con la mirada clara e inconfundible. Estaba sentado con su camisa de cuadros favorita en su viejo sillón junto a la ventana, el que olía a tabaco y menta, y comenzó a hablar. La imagen en la pantalla parpadeó una vez, luego se estabilizó. Mi abuelo, con su camisa de franela a cuadros, las gafas ligeramente torcidas, las manos entrelazadas, miraba fijamente a la cámara. No estaba frágil, no estaba confundido. Estaba alerta, tranquilo y decidido. «Si estás viendo esto», comenzó, «significa que ya no estoy. No perderé el tiempo pretendiendo que éramos una familia perfecta. No lo éramos». El ambiente en la sala estaba tenso, cargado de miradas incómodas, cuando la voz grave de mi abuelo rompió el silencio. «Sé que este lugar está lleno de personas que han dedicado más tiempo a pulir sus reputaciones que a cuidar sus almas». Un escalofrío recorrió la sala. Mi madre parpadeó rápidamente y mi padre permaneció inmóvil, la mandíbula apretada. «Lo grabé», continuó el abuelo, «porque sabía que habría discusiones, porque conozco cómo funciona esta familia. Las mentiras se han convertido en vuestra moneda y la apariencia en vuestro Dios. Así que permítanme ofrecerles la verdad una vez por todas, sin adornos ni paliativos». Hizo una pausa, su mirada parecía atravesar la cámara. «Comencemos contigo, Charles», dijo mencionando el nombre de mi padre con una firmeza que resonó como un golpe. «Construiste una exitosa empresa inmobiliaria a costa de familias trabajadoras que no sabían lo que se les venía. Les vendiste sueños, pero les tiraste la alfombra bajo los pies. Hablé con todos los panaderos, los Mendoza, los Cooley. Tengo declaraciones juradas, correos electrónicos, registros de transacciones». Mi padre se movió incómodo en su silla, pero el abuelo no se detuvo. «Les dijiste que las tasas de interés variables eran temporales. Prometiste estabilidad.
pero lo único que entregaste fueron ejecuciones hipotecarias. Y cuando te confronté, dijiste que eran malas inversiones. Charles, esas no eran inversiones, eran familias. Belle dejó escapar una risa irónica. El abuelo no perdió el ritmo. «Ah, sí, Belle», dijo inclinándose hacia adelante en la pantalla, su tono ahora más frío. «Cada gala benéfica, cada vestido de diseño, cada publicación en redes sociales, todo financiado con el dinero que saqué de mis cuentas. Usaste mi confianza para pagar tus tratamientos de Botox y tus contratos de marca». Mi asesor financiero notó las inconsistencias. Al principio no dije nada, quería creer que era un error, pero luego descubrí que falsificaste mi firma para transferir $25,000 para un retiro de marca en Tulum. Mi madre finalmente encontró su voz. «Este no es el momento ni el lugar para esto», espetó, pero el abuelo la ignoró por completo. «Y ahora tú, Margaret», continuó. Mi madre se detuvo respirando entrecortada. «Has mentido a todos, pero sobre todo a ti misma. Durante años gobernaste esta familia como un club privado, desechando a los impuros, incluso a tu propia hija. Jessica no era ingrata, era honesta, tenía principios y eso te aterraba. Ella intentó hablar, pero no salieron palabras. La echaste de la familia porque no adoraba tu ilusión de perfección, porque se atrevió a señalar la podredumbre bajo la fachada. Mis ojos se nublaron y mi garganta se cerró. El abuelo miró directamente a la cámara. «Y ahora, Jessica, cariño», dijo suavizando su voz por primera vez. «Tú fuiste la única que me visitaba sin pedir nada. Me traías libros, me preguntabas cómo dormía, preparabas té como lo hacía tu abuela». Una lágrima resbaló por mi mejilla antes de que pudiera detenerla. «Vi lo que te hicieron, vi cómo te borraron, y me avergüenzo no de ti sino de mi silencio. Ese silencio termina aquí». Se acomodó en la silla, luciendo cansado pero firme. «Mi legado nunca fue para cobardes con trajes a medida o corazones vacíos en tacones de diseño. Mi legado es para quien aún cree en la verdad aunque duela». Inhaló profundamente. «Dejo todo a Jessica Monroe. No porque haya rogado, no porque haya luchado por ello, sino porque no lo hizo. Porque se fue dejando intacta su integridad». La última palabra de su discurso llegó como un golpe final. «A los demás no recibiréis nada». Dejó que esas palabras calaran hondo. «Pero he dejado algo más, un archivo lleno de nombres, declaraciones y grabaciones. Intenten impugnar este testamento y todo saldrá a la luz». Belle jadeó audiblemente. Mi padre murmuró algo entre dientes. Mi madre, pálida como una sábana, se aferraba a su collar de perlas con tal fuerza que parecía que podría romperse. El abuelo finalizó el video con una última mirada, esta vez cargada de una tristeza tan profunda que no requería palabras. «Espero que algún día comprendáis el valor de lo que habéis perdido. Adiós». La pantalla se apagó. Sin música, sin desvanecerse, solo el silencio de una sala despojada de todas las ilusiones que alguna vez sostuvo. Nadie habló durante un largo tiempo después de que la pantalla se apagó. Incluso el aire parecía más pesado, como si estuviéramos todos sentados bajo un techo que se desplomaba de secretos. El señor Langford permitió que el silencio respirara antes de levantarse y alcanzar un sobre manila grueso sellado con cera roja. Lo levantó para que todos lo vieran. «Este», dijo, «es el testamento final y oficial del señor William Monroe». Rompió el sello con un crujido deliberado. Al comenzar a leer las formalidades legales como el nombre completo, la fecha de ejecución y los testigos presentes, mi madre se movió inquieta en su silla. Sus ojos ya no tenían la agudeza habitual. Ahora solo se veían vacíos. Luego llegaron las distribuciones. «A mi hijo Charles Monroe», leyó Langford, su tono plano y profesional. «Le dejo el recorte enmarcado del periódico con la primera casa que vendió, la única venta que hizo sin engaños». Mi padre miró al frente. Ninguna reacción, ninguna negación, solo quietud. «A mi nuera Margaret Monroe le dejo el libro de etiqueta de mi difunta esposa con el capítulo sobre la humildad marcado». Algunos primos tosearon incómodos. Nadie se atrevió a reír. «A mi nieta Belle Monroe le dejo la colección de recibos de todas las compras que hizo a mi cuenta personal. Que le sirva de recordatorio de que la gracia no se puede comprar.
La boca de Belle se abrió y luego se cerró. Parecía haber recibido una bofetada. El señor Langford siguió leyendo la lista. Otros familiares fueron mencionados brevemente. Un reloj viejo, una foto de familia, un solo libro, una carta escrita a mano. Cada regalo un símbolo silencioso, cuidadosamente elegido y completamente carente de riqueza. Pero luego hizo una pausa y finalmente dijo, levantando una hoja separada con una nota escrita a mano: a mi nieta Jessica Monroe le dejo todo lo demás. Un suspiro se me atascó en la garganta. Langford levantó la vista del papel. Todo lo demás incluye la residencia principal en Willow Hill Drive, la cabaña familiar en Vermont, todas las cuentas financieras, los portafolios de inversión y el 100% de las acciones en Monroe Holdings. Elsie se escucharon suspiros audibles. Alguien, creo que uno de mis tíos, murmuró: Jesucristo. Pero Langford no había terminado. La señora Monroe también es la única beneficiaria de la póliza de seguro de vida y los fondos de jubilación del señor Monroe, que ascienden a aproximadamente $6.2 millones. Las cifras ni siquiera registraron en mi mente. No pensaba en el dinero. Pensaba en la carta que mi abuelo me había escrito la Navidad pasada, aquella en la que dijo: tu brújula siempre apunta al norte incluso cuando el mundo gira como el infierno a tu alrededor. Mi madre se levantó abruptamente. Esto es ridículo. Este testamento está claramente manipulado. Vamos a impugnar cada palabra. Langford no se inmutó. Ustedes, por supuesto, son libres de hacerlo, pero como el señor Monroe dijo en el video, cualquier desafío legal resultará en la liberación inmediata de ciertos archivos a la prensa, a la policía y a las agencias reguladoras. Ella se sentó sin decir una palabra. Por primera vez en mi vida me di cuenta de algo profundo. Ya no era impotente. Ya no podían callarme. Y no podían callarlo a él ni siquiera en la muerte. Todos me miraban ahora. Sus expresiones habían cambiado no solo de rabia o sorpresa, sino algo más frío, calculador, desesperado. La chica a la que habían etiquetado como ingrata era de repente su única tabla de salvación. Mi madre se inclinó hacia adelante primero. Su voz había adoptado un tono casi dulce, quebrado, pero endulzado. Jessica, cariño, sabes que esto no es lo que realmente quería el abuelo. Estaba confundido, enfermo. Todos lo amábamos. Familia Ella había dicho que no era parte de ellos menos de una hora atrás. Miré alrededor de la sala a las caras que habían intentado borrarme de mi propia sangre. No se estaban disculpando. Estaban maniobrando, posicionándose, sobreviviendo. Así que me levanté y por primera vez en mi vida todos se quedaron quietos. ¿Creen que yo quería esto?, pregunté. Mi voz no tembló. ¿Creen que vine aquí hoy esperando irme con dinero? Vain por cierre. Ustedes me dieron traición. Mi padre comenzó a hablar, pero levanté la mano y lo interrumpí. Pero estoy dispuesta a darles algo. Un destello de esperanza iluminó sus ojos. Vi a Belle enderezarse realmente. Pero no será dinero, continué. Será una oportunidad, una última oportunidad. El señor Langford se inclinó ligeramente hacia adelante escuchando. Miré directamente a mi padre. Irás a casa de los Mendoza. Los mirarás a los ojos y admitirás lo que hiciste. Ofrecerás pagarles con tus propios fondos, no con los míos. Me volví hacia Belle. Le dirás a las marcas con las que trabajaste que utilicen el nombre de abuelo. Les contarás la verdad y renunciarás públicamente. Luego mis ojos se encontraron con los de mi madre. Y tú irás al refugio de mujeres con el que colaboro todas las semanas. Voluntariarte durante 3 meses. Nada de entrevistas, nada de fotos, nada de perlas. Abrió la boca para protestar, pero levanté la voz. Si quieres estar en mi vida, si alguno de ustedes quiere volver a ser parte de esta familia, tendrá que enfrentar lo que han hecho. No con abogados, no con excusas, con hechos. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi voz se mantuvo firme. Pasaron años construyendo una casa de espejos y esperando que yo agradeciera la distorsión. Me llamaste ingrata porque no quería hacer como si nada. Respiré hondo. Esta es tu oportunidad de demostrarle a abuelo que se equivocaba, demostrarle que tal vez, solo tal vez, valías más que las mentiras. El silencio. Ninguno de ellos se movió.
Los ojos de mi padre se oscurecieron de rabia. Belle desvió la mirada, y mi madre, por toda su falsa elegancia, parecía de repente muy, muy pequeña. Lo imaginaba, dije en voz baja. El señor Langford asintió levemente. Y así la prueba terminó. Ellos la fallaron no porque no pudieran cambiar, sino porque nunca tuvieron la intención de intentarlo. No volví a hablar con ellos después de ese día. Nunca intentaron ponerse en contacto. Ninguna carta de disculpas, ninguna llamada, solo silencio. El mismo silencio que antes utilizaban como arma, ahora les fue devuelto como consecuencia, y yo ya no perseguía el cierre. En cambio, me mudé a la casa de abuelo en Willow Hill, la casa con escaleras crujientes, ventanas bañadas por el sol y el jardín que él siempre decía que heredaría si prometía no matar las rosas. Cumplí mi promesa. Contraté a mujeres del refugio para que me ayudaran a restaurar el lugar. Pintamos las paredes, plantamos hierbas, renovamos las sillas antiguas. La risa resonó por los pasillos por primera vez en años, y no la risa vacía que venía acompañada de sonrisas forzadas y vino fino. Convertí el ala de invitados en un espacio transitorio gratuito para mujeres que dejaban hogares abusivos. Sin alquiler, sin juicio, solo seguridad, solo un nuevo comienzo. El dinero que abuelo me dejó no era solo una herencia. Era una herramienta para construir algo real, algo que no se pudiera borrar con susurros ni reescribir con vergüenza. Una tarde, mientras estaba sentada en el porche, tomando té, el señor Langford me visitó. Me entregó un sobre sellado sin dirección de remitente, sin ninguna escritura que reconociera. Dentro había una sola foto. Yo y abuelo, sentados en las escaleras traseras. Él tenía el brazo alrededor de mí. Yo tenía 13 años. Estábamos riendo sin filtro, sin guión. Pegada a la parte de atrás había una nota escrita a mano por el abogado. Llevaba esto en su billetera todos los días. Cerré los ojos y dejé que el viento me acariciara, no porque estuviera triste, sino porque me sentía llena de una manera que no había sentido en años. No gané una batalla, no los vencí, simplemente elegí no convertirme en ellos. Y al hacerlo heredé mucho más que tierras o dinero. Heredé paz, paz real, inquebrantable.